Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén teniendo un buen miércoles. Vamos directamente al grano. Nosotros en el video pasado dijimos, efectivamente vamos a tener alguna que otra caída en gráfico de 4 horas porque le estaba faltando a ese ADX posicionarse, desarrollarse y ponerse por debajo del punto 23, por debajo de esta línea horizontal blanca que estamos teniendo, para ahí sí poder pensar en algún que otro movimiento alcista. Efectivamente Bitcoin hoy siguió cayendo, el ADX, si bien todavía no se puso por debajo de ese punto 23, se siguió desarrollando, siguió teniendo su desarrollo, en este caso obviamente del precio bajista, y Bitcoin comenzó a caer, o mejor dicho, siguió cayendo a partir de esa zona a la cual estábamos analizando nosotros. En la comunidad privada recuerden que si ustedes quieren acceder no solamente a análisis en tiempo real, sino que acceder también a videos exclusivos, videos que solamente están habilitados para la gente que se une al canal, pueden tranquilamente unirse a la comunidad, entendiendo que no siempre, que no todos los días vamos a tener análisis y señales en long o short. ¿Sí? Algunas veces, obviamente, como en este caso en el cual dijimos, finalmente abrí ese short de los 98.850 siguiéndolo de cerca. Vamos con un 10% de ganancias en la comunidad privada. Le preguntaba a ustedes qué están haciendo, si están operando, si no están operando. Entonces, la gente que está abriendo short en la comunidad privada sepa que puede estar en las próximas horas ya tomando alguna que otra ganancia. Depende de si haya entrado sobre la media de 55 o si entró por ahí un poco más abajo, pero tenemos ya que estar pensando en las próximas horas en tomar alguna que otra ganancia. No obstante, obviamente, voy a estar haciendo un análisis o alguna que otra publicación actualizando el precio en unas horas. Ahora, para la gente que está viendo el video, hoy por hoy, en tiempo real, vos ahora que estás viendo este video, te voy a contar que para mí el precio de Bitcoin, si bien está cayendo, y ahora quiero analizar por qué yo entré en long alrededor de los 98.850, yo entré en long porque, primeramente, lo que yo proyectaba, mi proyección principal era un rebote a la media, algún movimiento de este estilo para ahí caer. Ahora, yo que veo a partir de acá, este momento es clave para mí para entender por qué entré en short en esta zona. Cuando yo veo que el precio de Bitcoin no está queriendo subir, no está queriendo tener este movimiento para después caer, ahí lo que entiendo yo es que justamente ese movimiento no se va a dar y el precio va a caer a partir de ahí. Nosotros cuando vemos 1, 2, 3 y 4 velas y el precio no sube, y estamos por debajo de una media de 55 periodos, repito, siempre que estamos por debajo de una media, vamos a tender a tener movimientos bajistas. Entonces, cuando ocurre esto, al menos mi especulación me mandó a entrar en short. Vamos con un 10% de ganancia, pensando en tomar alguna que otra posición, en cerrar alguna que otra posición. Ahora, quiero que entiendan, si se van a unir a la comunidad privada, como digo siempre, reitero, esta es una comunidad en la cual tratamos de aprender en base a estos videos, en base a los patrones los cuales contamos siempre y analizamos y explicamos en profundidad por qué son patrones ya sea de entrada o de salida. Tratamos de aprender a hacer trading por nuestra propia cuenta y en un largo, corto o medio plazo que ustedes puedan hacer trading justamente sin la necesidad de estar en ningún grupo, ni tampoco de ver ningún video en particular, sino que puedan ustedes encontrar patrones alcistas, patrones bajistas y sepan cómo gestionar ya sea el capital como también el riesgo. Por eso es que si te querés unir a la comunidad le podés dar al botón de abajo unirte, pero entende que no solamente hay análisis en long o en short, sino que también hay contenido educativo. Entonces, vamos a analizar el precio de Bitcoin, qué puede suceder en las próximas horas, hasta dónde creo que se va a extender esta caída y por qué. Principalmente tenemos que entender que el precio está rebotando en una media y cayendo. Ahora, ¿qué me resulta extraño de este movimiento? O mínimamente, ¿qué puedo analizar que está sucediendo en el precio de Bitcoin? Por lo cual creo que tranquilamente, antes de caer por debajo de los 93.800 dólares, es decir, antes de caer por debajo de este rango rojo que estamos viendo, podríamos pensar, primero, en tomar ganancias en las posiciones en short que tengamos abiertas. Yo obviamente entré acá, no tuve la entrada perfecta, vos pudiste entrar acá y entraste mucho mejor que yo. Ahora, ¿por qué para mí a medida que el precio baje, se encuentre con los 95.400, 95.300, podemos ir pensando en estas zonas en tomar ganancias? Primero, creo que el precio de Bitcoin está cayendo bastante lento y le está dando demasiado tiempo a la gente a meterse en short. Esto no quiere decir que sí o sí ahora el precio suba o caiga, mejor dicho, caiga hasta los 95.700 dólares, a ver, hasta esta zona y suba. No, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que eso vaya a suceder con certeza. Lo que estoy diciendo es que principalmente para disminuir riesgos, los que ya abrimos shorts podemos estar pensándolo en cerrar antes de que el precio llegue a este mínimo, antes de que el precio caiga a este mínimo que tenemos, a este mínimo anterior, no estaría de más ir tomando alguna ganancia en las posiciones en short, en las posiciones a la baja. Porque, por ejemplo, a mí el movimiento que estamos teniendo actualmente en Bitcoin me puede hacer acordar, por ejemplo, a esto que estamos viendo acá, ¿no? Primeramente, una caída fuerte, el precio rebota a la media y sigue cayendo, pero lento. Ya vemos que cae de otra manera, cae más lento,
Y en este momento, justamente en esta ocasión, el precio de Bitcoin no llegó a caer por debajo del mínimo anterior. Vemos que cae casi al mismo nivel que el mínimo anterior y ya tiene un rebote alcista con más fuerza. Entonces, prestemos la atención al precio, démosle seguimiento, porque también es verdad, a ver, acá caímos lento y caímos por debajo de este mínimo anterior. Entonces, no es señal de que sí o sí ahora no vamos a caer por debajo de los 94.000. No, tranquilamente podemos caer por debajo de ese precio. No obstante, para mí la zona ideal de toma de ganancia estaría en este círculo que estoy marcando. ¿Por qué? Porque está cayendo lento y cuando generalmente cae lento, cuando generalmente te da mucho tiempo a vos el precio de meterte en una posición, ya sea en short o en long, es porque podés hacerlo, pero tenés que tener cuidado, no te tenés que confiar del mercado. Por eso es que ahora todos los shorts no nos confiemos del mercado. Yo voy a estar tomando ganancias seguramente las próximas horas cuando el precio se aproxime a los 95.000 dólares. Ahora, vamos a gráfico diario. Entendemos que el gráfico de 4 horas es un gráfico de corto plazo para la gente que está en apalancamiento, para la gente que le interesa a corto plazo. Yo sé que hay mucha gente que le interesa justamente qué va a suceder mañana con Bitcoin, por eso es que analizamos el gráfico de 4 horas. Ahora, gráfico principal, gráfico diario. ¿Qué creo que está sucediendo en un gráfico diario? Estamos teniendo una caída levemente por debajo de la media que tarde o temprano va a tener su aproximación a la zona de los 103.000, 103.800, 104.000 a esta zona y que a partir de acá tendríamos que estar pensando, si vos hiciste alguna entrada en gráfico diario, en poner el stop loss justamente al precio de entrada. Es decir, vos comprás ya sea en el precio actual o compraste los 97.900 en spot porque tenés liquidez, porque tenés un 60 u 80% de tu capital en dólares, sin invertirlo en cripto, bueno, ahí sí en ese contexto podés comprar acá. El precio si en los próximos días te sube, vos tendrías que estar poniendo, reitero, un stop loss al precio de entrada, asegurar el capital porque a partir de acá ya no tenemos certezas de nada, a partir de acá ya no tenemos la misma probabilidad alcista que podemos tener a partir de hoy. Y sí, yo creo que a partir de hoy tenemos en un gráfico diario una cierta probabilidad alcista de acá a una semana, 10 días, como mucho 2 semanas. Entonces yo mantengo mi probabilidad, yo mantengo mi proyección. Un movimiento alcista podemos tener. Ahora, no estés obsesionado con entender o con saber hasta dónde se va a dar ese movimiento alcista. Es muy importante que en el trading, que las inversiones no estemos todo el tiempo pensando qué va a suceder en el futuro, sino que estemos preparados para entender qué tenemos que hacer en el presente. En el presente, para mí, acá se tiene que comprar. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón desarrollado en un gráfico diario, tenemos un precio con una vela con absorción por la parte de abajo alcista, sobre una media de 55 que es una zona de soporte, y siempre que tuvimos este patrón yo lo dejé alcista y el precio subió, lo dejé alcista y el precio subió y ustedes pueden ir a ver los videos para corroborar lo que estoy diciendo. Ahora, en algún momento este rango que estamos teniendo va a romper o para arriba o para abajo. Tenemos que entender dos cosas, principalmente el hecho de que el precio de Bitcoin entre en una tendencia bajista, en una futura tendencia bajista en la cual podemos entrar en gráfico diario, no significa que esté terminando el bull run, porque una tendencia alcista o bajista en diario, mejor dicho, porque un gráfico diario no determina un bull run o no determina la finalización o el comienzo de un bull run. Entonces, primer punto ese. Segundo punto, el otro día un miembro de la comunidad me preguntó si estábamos en una tendencia bajista en un semanal o si ya estábamos entrando en una tendencia bajista en el semanal. Yo no sé en qué parte de este gráfico semanal ustedes pueden ver una tendencia bajista, pero vamos a repasar lo que es una tendencia. Siempre que estemos por encima de una media móvil de 55, que es la que estoy sobrepintando de color rosa, esta media móvil naranja que yo estoy pintando de color rosa por la parte de encima, es una media móvil la cual a nosotros nos marca la tendencia del movimiento. Y siempre que estemos por encima de esta media, vamos a estar en una tendencia alcista. Entonces, hoy claramente estamos muy por encima de esa media de 55. Veamos que esa media de 55 está acá, el precio está acá, entonces en semanal estamos en una tendencia alcista. ¿Y esto qué quiere decir? Que incluso cayendo a los 76.000 dólares, seguiríamos en una tendencia alcista y en un bull run, porque esto simplemente podría ser un retroceso como el que tuvimos acá para seguir subiendo. Entonces, nada de ahora mandar a Bitcoin a una tendencia bajista o a finalizar el bull run por simplemente una caída. Yo igualmente estoy preparando un video de temporalidades que lo voy a subir la semana que viene, en la cual me voy de vacaciones y voy a dejar mucho contenido subido exclusivamente para la gente que es miembro, entonces ahí vamos a poder tener algún que otro material interesante acerca de las temporalidades, de cómo ubicarnos en las temporalidades, de cómo analizarlas y de cómo entender cada una de ellas en función a que un mismo activo puede ser alcista en una temporalidad y bajista en otra. Entonces, ¿cómo hacer para entender esto, para saber interpretarlo y para de vez en cuando poder predecir o proyectar un movimiento de una temporalidad entendiendo
que una tendencia alcista en una temporalidad no significa la finalización o el seguimiento de una tendencia alcista en otra temporalidad mayor o menor. Entonces, esto lo vamos a aprender muy a poco. Ahora, lo principal es que el hecho de que Bitcoin entre en una tendencia bajista en un diario, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo actual. Bitcoin entrando en tendencia bajista en diario sería algo por el estilo. Algo así, para caer quizás los 89, 86 mil dólares. Bueno, si eso lo extrapolamos o lo llevamos a un gráfico semanal, disculpe por el dibujo ahí erróneo, si esto lo llevamos a un gráfico semanal, simplemente sería un acercamiento a la media móvil de 55 periodos para seguir subiendo. Ni siquiera estaríamos tocando una media de 55 en un gráfico semanal, pero sí tendríamos una tendencia bajista en gráfico diario, eso es claro. ¿Y qué significaría si seguimos profundizando con este tema de las temporalidades? ¿Qué significaría esto en un gráfico mensual? Bueno, vámonos a un gráfico mensual. Esto en un gráfico mensual sería simplemente un acercamiento, veamos lo mínimo, veamos lo poco que representa esta caída en un gráfico mensual y lo mucho que representa en un gráfico diario. En un gráfico diario miren cómo dibujamos esta caída, claramente una tendencia bajista muy marcada, muy pronunciada con todas sus ondas, que en un gráfico mensual simplemente sería un acercamiento a la media de 10 periodos que nosotros ya marcamos que tranquilamente puede suceder. ¿Por qué? Porque cada vez que tuvimos alguna que otra vela roja en un mensual, nos encargamos de acercarnos a medias de 10 periodos. Siempre, veamos, subida, vela roja en el mensual a la media de 10 periodos. Acá lo mismo, subida, vela roja en un mensual a la media de 10 periodos. Entonces, no tendríamos que extrañarnos, no tendríamos que salir corriendo si el precio de Bitcoin en los próximos 3, 4 o 5 meses mantiene un rango por esta zona e incluso se acerca a una media de 10 periodos que nos puede llevar a precios de 80 mil dólares, 86 mil dólares tranquilamente. Ahora, si vos vas a salir corriendo por eso, es porque vos estás viendo gráficos de temporalidades pequeñas o gráficos diarios, los cuales si bien no son temporalidades cortas, tampoco definen un bull run. Una temporalidad en gráfico diario, es decir, la tendencia de un gráfico diario no define si comenzó o terminó un bull run. En cambio, un gráfico semanal sí define un bull run. En un gráfico semanal estamos rompiendo máximos históricos, rompiendo máximos del 2021 y una vez que rompimos esos máximos, no estamos cayendo inmediatamente hacia los 73.000, valores inferiores de 67.000, 62.000, no lo estamos haciendo con rapidez. Veamos el tiempo, veamos las semanas que nos mantenemos sobre esta media de 10 periodos. ¿Esto qué quiere decir para mí? Esto quiere decir que si bien podemos tener algún que otro retroceso a partir de esta zona, el hecho de romper con fuerza un máximo anterior histórico, que lo traemos desde el 2021 y que lo estuvimos retesteando en el 2024 y no caer rápidamente, significa que el precio para mí no está queriendo hacer lo que, por ejemplo, sí hizo en esta situación en la cual rompemos un máximo histórico y al instante tenemos todas velas rojas en un gráfico semanal, las cuales indicaron el comienzo del mercado bajista. Yo al no estar viendo eso, en este caso, y al ver una ruptura fuerte de este máximo anterior, para mí esto significa una simple consolidación que nos puede llevar, sí, a los 86 mil dólares, que sería, se encontraría exactamente acá, nos puede llevar a esa zona tranquilamente y para mí sería una oportunidad excelente para acumular algún que otro proyecto cripto que a nosotros nos guste, ya sea Teta, ya sea Siacoin, ya sea ADA, DOT, lo que ustedes quieran para acumularlo y pensar ya con alguna que otra subida importante. Si bien es verdad que esto es un poco más complejo de explicar y también tengo un video preparado para el domingo que viene en el cual en la comunidad vamos a estar hablando del alt season, de si terminó, de si no terminó, de qué me espero yo y de cuáles son las fechas exactas que al menos yo tengo estimadas. Obviamente las fechas exactas no las sabe nadie. Yo sí tengo fechas estimativas o exactas según mi perspectiva en las cuales podemos ver alguna que otra subida de las criptomonedas. Ahora, todos esos aspectos lo vamos a estar trabajando en otro video. Ahora, en el video presente quiero analizar y dar a entender que una caída o un movimiento así de Bitcoin no nos tendría que preocupar y entendamos que esto sería una simple consolidación que si bien nos puede llevar todo febrero, marzo y abril, simplemente sería una consolidación. En un mensual sería un acercamiento a la media de 10 periodos como tantos acercamientos a la media amarilla de 10 periodos hemos tenido para simplemente seguir subiendo. En el SP500 estamos subiendo, en el último video dijimos cualquier acercamiento a la media para mí es para meterse en el SP500, no obstante ya el retroceso importante lo habíamos tenido, había sido este y lo pudimos proyectar con anterioridad. Hoy estamos subiendo tranquilamente, podemos ir a romper estos máximos históricos, yo creo que en probabilidad vamos a ir a romper esos máximos y cuando el precio esté rompiendo esos máximos, como siempre les digo, no se metan. Cuando se rompe un máximo, no se entra. Porque esto funciona para todos los activos iguales, gente. Veamos, acá tenemos un máximo, ¿no? Concentrémonos acá. Tenemos una resistencia, el precio rompe la resistencia y cae. Ahora sigue subiendo.
a romper esta resistencia, si bien es verdad que se sostiene 1, 2, 3, 4, 5 días por sobre esta resistencia, recordemos que las resistencias son formadas por máximos, se mantiene por encima de esta resistencia 6, 7 días y después cae. Ahora estamos subiendo otra vez, veamos cómo siempre hace lo mismo el precio. A ver, borramos los dibujos para que esto quede bien en claro. Tenemos esta resistencia marcada por esta serie de máximos, acá el precio la rompe con esta vela, la resistencia y después cae. Entonces es algo mecánico. En el SP500 y en cualquier activo se entra en los retrocesos. Nosotros la entrada en el SP500 la dimos posterior a esta vela. Si no me crees, bueno, te dejo el video arriba a la derecha para que vos puedas ver cómo acá dijimos que era el mejor momento para entrar en el SP500. Y con esto no quiero quedar como un gurú ni nada por el estilo, gurús acá no hay, pero lo que quiero que se entienda es que en el SP500 primero, que nos pongamos en un gráfico diario, por debajo de una media de 55 no significa una catástrofe, no significa ningún movimiento catastrófico, ni ninguna tendencia bajista confirmada. Excepto que obviamente, a ver, en algún momento vamos a entrar en alguna tendencia bajista en el SP500. Ahora, yo lo que veo es que el precio se pone por debajo de una media y sube, se pone por debajo de una media y sube. Y esto lo veo muchas, pero muchas veces, debajo de una media y sube. Acá lo sumo, pudimos ver alguna que otra onda bajista, alguna mini tendencia bajista, sí, es verdad, en este caso sí. Ahora, yo siempre que vea el SP500 por debajo de una media de 55, lo voy a dejar alcista hasta que suceda lo contrario, hasta que entremos en una tendencia bajista, no solo en un diario, sino que también en un semanal o en alguna corrección importante en un gráfico semanal. Yo creo que en algún momento de todo este año o del año que viene, en el SP500 vamos a tener algún acercamiento importante a la media de 55, lo cual sería algo histórico, no sería algo normal, porque veamos nosotros que un acercamiento a la media de 55 no lo tenemos desde el 2023, no tampoco tan histórico. A ver, desde el 2023 no tenemos un acercamiento a la media, pero es verdad que generalmente estos acercamientos a la media de 55 se dan, no son raros. Veamos cómo acá también lo hizo, acá también. Recordemos que estamos analizando ahora un gráfico semanal, no un gráfico diario. Entonces, en este caso sí estuvimos, veamos a ver cuánto tiempo estuvimos, en este caso sin tocar la media de 55. Estuvimos cerca de 581 días, 580 días sin tocar la media de 55 y hoy por hoy estamos exactamente 455 días sin tocar esa media. Entonces, en un gráfico semanal, tarde o temprano, el precio va a ir a una media de 55, lo cual ahí significaría algún movimiento ya un poco más fuerte en un gráfico diario por debajo de esa media, ¿no? Entendamos que, a ver, vamos a dibujar en un semanal, pongamos el hipotético caso de que a partir de mañana, claramente yo no proyecto esto, ¿no? Pero a partir de mañana proyectemos que el SP500 cae a una media de 55. Recordemos que la media de 55 se va moviendo con el precio, entonces esta media se dibujaría algo por el estilo, ¿no? Una media de 55 que se estaría inclinando para abajo porque obviamente el precio caería. A la media de 55 le va dando el dibujo el mismo precio. Esto es lo que dibuja la media de 55. Ahora imaginemos que esto va a suceder. Ahora vámonos a un gráfico diario y en el gráfico diario vemos que esa caída sería trasladada, reitero, un gráfico diario, una caída un poco más profunda. Ya no sería un simple retroceso por debajo de la media, sino que sería una caída un poco más profunda, parecida quizá a esto que vimos acá. ¿Esto va a suceder tarde o temprano? Sí, tarde o temprano va a suceder algo como esto, ¿no? Algo como esto que estamos viendo va a suceder. Ahora, para mí sería para comprar, no sería para salir a correr ni salir a pensar que por ejemplo, el SP500 si va a una media de 55 en un semanal, iría a una media de 55 en un mensual, porque hay mucha diferencia, gente. El hecho de que vayamos a una media de 55 en un mensual no es lo mismo a ir a una media de 55 en el semanal. Ir a buscar una media de 55 en el mensual sería algo por el estilo, que si lo trasladamos ahora a gráfico semanal, reitero, a gráfico semanal en el cual cada vela representa una semana, sería una caída abrupta en un gráfico semanal y en un gráfico diario ni se imaginan, ¿no? Sería ahí sí una recontra tendencia bajista. Entonces, una media de 55 en un mensual es totalmente probable. Ahora, lo que hay que tener en estos casos es, primeramente, entender que el futuro no lo sabemos. No vamos a poder timear cuándo el SP500 va a hacer esto. Por eso lo que tenemos que tener nosotros, si nos interesa invertir en el SP, es liquidez. Es liquidez e invertir, entrar en alguna que otra posición en un gráfico diario, pero tener liquidez por si esto sucede. Porque esto de vez en cuando sucede, claramente lo pudimos ver. Sucedió, por ejemplo, en el 2022, sucedió también en el 2020, con lo que ya sabemos todos que pasó. Ahora, ¿cuándo va a volver a suceder esto? No lo sabemos. Puede ser este año, puede ser el año que viene o puede ser tranquilamente en el 2027. Para lo que tenemos que estar preparados es para tener liquidez. Acá el peligro es que vos no tengas liquidez, que vos no tengas dólares, por si pasa esto, aprovechar una clara oportunidad de inversión. Entonces, gente, si ustedes quieren profundizar un poco más sobre todos estos conceptos, división del capital, cómo convivir con la incertidumbre,
cómo encontrar mejores entradas con el tiempo y cómo ser mejores traders, cómo invertir mejor nuestro capital. Te puedes unir a la comunidad en la cual damos seguimiento a todos estos activos y tratamos de entender cómo entenderlos, ¿no? Tratamos de entender cómo poder interpretar el mercado, cómo contextualizarnos en un momento, cómo no estar perdidos, porque vos si abrís un gráfico del S&P 500 en gráfico diario, por ejemplo, y estás perdido y no entendés qué significan todas estas velas, las medias móviles, bueno, eso significa que no estás pudiendo tomar contexto del mercado, contexto del momento del mercado. Si te está pasando eso, antes de entrar a un activo, lo que te recomiendo es que justamente trates de interpretar el momento en el cual estás. Porque si vos no sabes interpretar el momento y simplemente entras por FOMO, entras por emociones porque ves velas verdes y pensás que ahora vas a ver muchas más velas verdes y por una simple cuestión de intuición, bueno, yo te recomiendo hacer un parate, frenar, primero aprender un poco, aprender cuestiones básicas, tendencias, media de 55, el comportamiento particular de cada activo, porque todos los activos se comportan distinto, y después sí quizá pensar en operar el mercado. No obstante, el aprendizaje siempre tiene que ir acompañado, esa teoría siempre tiene que ir acompañada de la práctica, por eso nunca está de más meter alguna monedita para ir testeando nuestras emociones en el mercado. Reitero, gente, si se quieren unir al canal lo pueden hacer, sepan y les advierto que no voy a estar todo el tiempo dando señales de long o short, es un canal educativo, es una comunidad educativa, entonces gente, me interesaría un montón saber, conocer sus opiniones acerca de Bitcoin, del S&P 500, de las criptos, qué va a suceder en los próximos días. Si el video les gustó se pueden suscribir, le pueden dar me gusta, me ayudan un montón dejándome algún tipo de comentario, abramos debate en la caja de comentarios, déjenme qué opinan ustedes acerca del precio de Bitcoin, nos estamos viendo en el próximo y chau.